donde se expresa la realidad de la salvación. Es en las casas esta construcción del alma y se colabora o no con la salvación del alma. A veces estamos muy interesados en el afuera, ¿no? En demostrar que somos hijos de Dios, en ser buen testimonio cuando vamos al trabajo, cuando estamos en la calle, para con los otros, que vean que somos hijos de Dios, que salimos así de nuestras casas. Ese es el Hijo de Dios. Pero ¿y en nuestras casas? Porque es ahí a donde empieza la construcción de nuestra alma. En nuestros hijos, cuando ellos nos están mirando, cuando nos están observando, si lo que estamos predicando condice con lo que estamos viviendo. Y ahí se está construyendo también el alma de ellos, ¿sí? Ahí estamos aportando o no para la salvación, para que ellos puedan vivir una vida en plenitud. Y todo comenzó con un matrimonio, ¿sí? Adán y Eva, todo comenzó con un matrimonio. Y vemos a través de la historia y el paso de las generaciones y de los años, cómo familias contribuyeron al propósito de Dios, ¿sí? A través de diferentes historias, generaciones, ¿sí? Llevando adelante el propósito de Dios, hasta llegar a Jesús, ¿sí? El Hijo de Dios que se hizo hombre, un judío que dice la palabra de Dios que vivió y fue criado en una casa. Amén. Miren, vamos a entrar en las profundidades de la palabra de Dios hoy, así que preste atención. Jesús fue un judío que fue criado en una casa, donde dijimos que comienza, ¿sí?, la construcción de nuestra alma en nuestra casa. Amén, en nuestra casa. Y el primer Adán, ustedes saben que fue creado hombre. Cuando el Señor lo formó, ¿sí?, que tomó barro y lo formó hombre. No lo formó niño. No era un bebé, ¿sí? Pero ustedes saben que tuvo que venir Jesús, el postrer Adán. Amén. El postrer Adán es Jesús. Y ese Jesús nació de una mujer. Ese Jesús se crió. Ese Jesús, dice la palabra de Dios, que vivió en casas. Amén. Y él recibió muchísimas cosas en esas casas. Sí, porque dice la palabra de Dios que el postrer Adán nació niño y tuvo que ser formado en su casa por la autoridad delegada en sus padres. Vamos a ver la diferencia también en que el primer Adán no tuvo casa. ¿Sí? Ese primer Adán no tuvo casa, pero Jesús sí, el postrer Adán tuvo casa. Y ahora vamos a ver a través de la palabra de Dios las casas, ¿sí?, donde Jesús vivió. Jesús vivió en 3 casas, diga conmigo, Jesús vivió en 3 casas, ¿sí? Acuérdense que en las casas, esto quiero que lo repitan, las casas son para vivir y modelar a Cristo. Diga conmigo, las casas, díganlo con fe, las casas son para vivir y modelar a Cristo, para que al verlo en nosotros, todos amen a Cristo. ¿Cómo nuestros hijos van a amar a Cristo si no lo ven en nosotros? No, vamos a la iglesia, ¿sí? A aprender la palabra, y qué bueno que es venir a la iglesia a aprender la palabra. Pero ¿qué hay después cuando llegamos a casa? ¿Sigue estando Cristo? ¿Nuestros hijos siguen viendo a Cristo en nosotros? Porque si no lo siguen viendo a nosotros, a Cristo en nuestras casas, no van a querer venir más a la iglesia. Uno de los niños, el otro día en el culto, habíamos hecho una obra de teatro y estaba Superman, ¿no? Estábamos hablando de los héroes y por otro lado estaba Elías. Entonces, a través de la palabra, ellos aprendieron que Superman era un mentiroso porque no tenía poderes reales. Entonces, en un momento le digo a una de las nenas, ahora nos vamos a sacar una foto con los héroes. ¿Te querés sacar una foto con Superman? No. Digo, ¿por qué no te querés sacar una foto con Superman? Porque es un mentiroso. Porque ella ya había entendido que ese poder no era real, no era verdadero. ¿Sí? Pero que Elías tenía el poder de Dios en su vida.
Los chicos absorben y entienden mucho más de lo que pensamos. Los niños nos están observando, todo el tiempo nos están observando. Y los niños quieren ver a ese Cristo del cual les hablamos reflejados en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Jesús vivió en 3 casas. ¿Sí? Vamos a buscar en Mateo 2, del 1 al 2, y ahí nos vamos a dar cuenta que la primera casa donde él vivió fue Belén. Amén. Vamos a buscar Mateo 2, del 1 al 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Amén. Esa fue la primera casa donde él vivió. Y en este lugar fue un tiempo donde él dependía absolutamente de su madre. Ustedes saben que él era bebé en ese momento, ¿sí? Fueron sus primeros días donde ella lo alimentaba y lo cuidaba. Amén. Pero después dice la palabra de Dios que él se fue a Nazaret, ¿sí? Y ahora vamos a leer en Mateo 2, o vamos a leer en Lucas 4:16, para hacer más rapidito. Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Amén. Y acá, en esta casa, es donde se dice la palabra de Dios que la figura preponderante era el padre, ¿sí? Porque el padre era quien cuidaba ese pequeño retoño, como cuando a veces decimos, ¿no? Refiriéndonos a nuestros hijos. El padre tenía un papel fundamental en la crianza de Jesús. A ver, ¿dónde están los padres acá? Levanten la mano los padres. Las mamás estamos ahí primero para alimentarlos, para cuidarlos, para que estén calentitos. Pero acá dice el Señor en su palabra que ahí José tuvo un papel fundamental en la vida de Jesús, ¿sí? Porque José era la persona que le ponía orden, ¿sí? Porque los niños necesitan orden, ¿o no? Y límites. ¿Cuántos saben que los hijos necesitan límites? Hay padres que dicen, no, déjalo que haga lo que quieran. Es libre, ¿sí? Porque capaz que hablan desde las heridas de su niñez, porque quizás, no sé, capaz que han sido demasiado castigados. Cada uno tiene su experiencia, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, yo no voy a repetir esto en la vida de mi hijo, que haga lo que quiera, es libre. Y usted sabe que si lo criamos a nuestros hijos de esta manera, les estamos haciendo daño. Amén. Porque nuestros hijos necesitan que le pongamos límites. Amén. ¿Cuántos papás le ponen límites a sus hijos? Amén. Pero a veces hablamos de estas cuestiones y pensamos que la disciplina es golpe. Por eso hemos leído en la palabra que tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Disciplina no es sinónimo de golpe. Amén. Por eso tenemos que decirle, Señor, enséñame a criar a mi hijo. Dame sabiduría para que yo pueda disciplinarlos y enseñarle, amén, las cosas. Y bueno, dice que ahí en ese lugar él aprendió carpintería durante 18 años, asistió a la sinagoga todos los días, trabajó todos los días y estudió de memoria la Torá, la palabra de Dios. Miren la formación que tuvo Jesús, ¿sí? Y el Señor también quiere que nosotros hagamos esto con nuestros hijos. Hay un versículo que dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Amén. Él
estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Miren qué tarea que tenemos nosotros con nuestros hijos. Pero ¿cuándo tenemos que hacer esto? Mientras están en casa, mientras están siendo formados por nosotros. Amén. Va a llegar un punto donde ellos van a tener que tomar decisión. Pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad que podamos formar a nuestros niños en el camino de Dios. No solamente trayéndolos a la iglesia, sino también que podamos llevar a Cristo en nuestros hogares. Amén. Que Cristo se pueda ver en cada uno de nosotros. Y como ustedes ven a través de esta palabra, ¿sí?, la presencia de los padres es fundamental. Pero ustedes saben que este es uno de los grandes problemas que hay hoy en día en la sociedad. La ausencia del padre o de la madre, ¿sí? Ustedes saben que hoy en día las mujeres tenemos que salir a trabajar, que hay familias donde los chicos quedan solos muchas horas, mucho tiempo, que se van a la calle, ¿sí?, que hacen lo que hacen los demás. Esto es algo que vemos a diario, ¿o no? Pero qué bueno que el Señor nos enseña a través de su palabra, porque la identidad y la firmeza, ¿sí?, se forman ellos desde la niñez. Amén, desde que son chiquititos. Ese equilibrio emocional que todos queremos tener, ¿sí?, se forma desde la niñez. Y ahí estaba Jesús, era chiquito, iba creciendo, él estaba siendo cuidado por su madre, por su padre, ¿sí? Y estaban criando nada más ni nada menos que al Salvador de este mundo. Y hoy vos estás criando a tu hijo, estás aportando, ¿no?, para ese desarrollo, para esa formación. Y no sabes qué va a ser el día de mañana. Quizás estés criando un pastor, ¿sí?, un profeta. Quizás estés criando el presidente de la nación. Quizás estés criando una persona de influencia en este mundo. Porque no sabemos. Porque el Señor te puede sorprender. Y qué importante que es el rol que el Señor te dio en este tiempo. Para que puedas formar a Cristo en el corazón de tu hijo. Y en el corazón de tu hija. ¡Qué desafío! ¿O no? Quizás a nosotros o a algunos no les tocó vivir esto, de que Cristo sea formado en su corazón, porque quizás su infancia y su niñez fue completamente distinta, diferente. Pero ¿saben qué? El Señor los predestinó para este tiempo, para que en este tiempo se puedan encontrar con Jesús. Amén. Y cuando Jesús toma nuestra vida, cuando le decimos, Señor, te pido que me sanes, que me restaure, cuando Él comienza a tomar control de nuestro corazón, podemos recibir a Él en nuestra vida y Él comienza a ser ese papá, incluso esa mamá que no tuvimos. Amén. Y podemos experimentar esa paternidad y podemos recibir todas las cosas que quizás no las hemos recibido en esta tierra por esas personas que debían darnos lo que necesitábamos. Usted sabe que nuestro Señor es nuestro Padre por excelencia, ¿sí? Que Él es el que nos instruye, el que nos enseña, el que nos corrige, pero también es el que nos ama, el que nos abraza, el que nos consuela. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Entonces quizás si no tuviste una buena infancia, que en este tiempo puedas experimentar el amor de Jesús en tu vida. Amén. Y en Capernaum fue la tercera casa donde vivió Jesús, ¿sí? Y Capernaum es ciudad de Nahum, que significa lleno de consolación, ¿sí? Capernaum era un lugar de tinieblas, donde había engaño y había muerte. ¿Cuántos saben que en este mundo hay tinieblas, hay engaño y hay muerte? Amén. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús llegó a Capernaum, un hombre que estaba en la carne. Era Dios, pero estaba hecho carne, estaba en carne. Sentía, se dolía, le pasaban cosas. Amén. Pero dice que llegó a Él, que ya estaba modelado, que ya estaba formado en su casa, ¿sí? Porque sus padres habían hecho bien la tarea.
y comenzó a manifestar la luz y la consolación. Amén. Jesús en Capernaum, en el lugar de tinieblas, fue luz y consolación. Y ustedes saben que en este mundo de tinieblas, nuestros hijos, nuestras generaciones y aún vos y yo que estamos en este lugar, somos la luz y la consolación. Decí conmigo, yo soy luz y consolación. Amén, porque Cristo se reveló a mi vida. Amén, Cristo está en mi vida y tengo que manifestar a Cristo, porque el Señor me dice que no solamente voy a ser salvo allá, sino que acá comienza la salvación y hay una regeneración que se produce en nosotros. Amén, y que tiene que ver no con la decisión que nosotros tomemos hoy, sino que es propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Amén. Es que podamos experimentar, ¿sí?, la obra de Jesús en nosotros. Consumado es, dijo Jesús. Ya está hecho, todo está hecho. Tu paz, tu libertad, tu seguridad, tu provisión, lo que estés necesitando. Jesús dijo en esa cruz, consumado es, hecho está. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto cada uno de nosotros deseamos, ¿no?, que queremos que esa realidad de Dios se haga manifiesta en nosotros? ¿Cuántos quieren que esto se haga manifiesto en nuestras vidas? Que la obra de la cruz, que ese consumado es, se haga carne en nuestras vidas. Yo le digo amén, Jesús. Amén. Yo lo quiero. ¿Cuántos dicen yo también? Amén. No se trata, ¿sí?, de religión, no se trata de conocimiento. Se trata de mucho más que eso. Amén. No se trata de una enseñanza que hoy yo les pueda dar. Se trata de una impartición de vida. La vida de Cristo en nosotros. Amén. La vida de Cristo en nosotros. Si Cristo es luz y es vida, las tinieblas tienen que desvanecerse, tienen que huir de nosotros. Amén. Ya no hay dolor en nuestra alma. Ya no necesitamos ir a los profesionales, porque Cristo se revela en nuestras vidas, nos da verdadera identidad, ¿sí? Nos sana, nos restaura, y dice su palabra que nos hace nuevas criaturas. Y dice el libro de Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque el Señor nos llamó a vida nueva. Hay una nueva vida en Cristo Jesús, cuando Cristo es revelado en nosotros. Amén. Y no tiene que ver con nuestros méritos personales, con todo lo que hagamos de bueno en esta tierra para con el otro. Porque a veces decimos, pero yo soy bueno, pero no le hago mal a nadie. ¿Sí? Porque esto, ¿sí?, es algo que solamente el Espíritu Santo lo puede impartir en nosotros. Y a través, no de nuestros méritos, sino que a través de la gracia de Dios en nuestras vidas. Es por gracia, no es por lo bueno que seas, por todo lo que hagas. Es porque el Espíritu Santo es el que actúa en tu vida cuando le das lugar, ¿sí? Y por la gracia y la misericordia de Dios, y porque Él te ama por sobre todas las cosas. Amén. En Romanos 11, del 5 al 6 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Y yo le digo, gracias Jesús, que es por gracia. Porque si fuese por obra sería terrible, porque siempre te estaríamos fallando. Amén. ¿Cuántos se suman a esto? Entonces el Señor nos crió a imagen y semejanza suya. Amén. Para que nosotros impartiésemos la vida de Cristo. ¿Cuántos tienen la vida de Cristo en su corazón? Amén. Hay un propósito de Dios con cada uno de nosotros. Dice su palabra que somos uno con Él. Amén. Y que dice su palabra que nosotros, si tenemos a Cristo en nuestra vida, lo reflejamos y somos representantes de Cristo en esta tierra. ¿Cuántos están representando a Cristo?
Amén. Pero saben que Dios es espíritu y en un momento el Señor nos crea y dice que Él que es espíritu, dice que sopló aliento de vida. Amén. Dice que Él tomó un poco de barro, ¿sí? Formó ahí el cuerpo del hombre y dice que sopló aliento de vida. Ustedes saben que el espíritu no puede estar con el cuerpo, ¿sí? Hay algo que tiene que mediar ahí, porque el espíritu no se puede unir al cuerpo. Entonces, en el momento que el Señor Jesús, que nuestro Padre, que nuestro Dios sopla aliento de vida, es donde se crea nuestra alma. Y nuestra alma está ahí, en el medio, ¿sí? Entre el cuerpo y el espíritu. Y ahora yo digo, los grandes problemas del ser humano, ¿dónde están? A veces tenemos enfermedades en el cuerpo, a veces decimos, bueno, me quiero sentir mejor, voy a hacer ejercicio, me voy a empezar a cuidar más, me voy a ir a la peluquería a ver si me siento mejor, si me veo más alegre, ¿no? Y le empezamos a meter cosas al cuerpo. No está mal, porque este cuerpo nos lo dio el Señor y lo debemos cuidar, ¿o no? Pero después nos damos cuenta de que esa no es la solución para el problema, porque el problema muchas veces no es el problema, ¿sí? Entonces decimos, bueno, voy a ir al psicólogo a ver si el psicólogo me ayuda. Yo digo al psicólogo como ejemplo, ¿no? Pero a veces tantas cosas hacemos para sentirnos mejor, ¿no? Porque queremos ocuparnos de nuestra alma. Pero después nos damos cuenta que no hay solución, que lo único que hace es revolver y sigue estando todo ahí. Y por eso es tan importante entender que somos un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y ese es el orden, diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Y el error del ser humano es querer empezar por el cuerpo o por el alma, cuando el Señor, que es espíritu, que Él nos creó, dijo que ese es el orden, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Primero Dios creó la figura del hombre del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida, ¿sí? Cuando sopló el aliento de vida entró en contacto con el cuerpo del hombre y ahí se produjo el alma. Amén. ¿Cuántos van entendiendo la diferencia? Amén. Ya vamos terminando. Y ahí dice la palabra de Dios que la Biblia lo llamó al hombre alma viviente. Amén. Y les voy a dar un ejemplo para que usted vaya entendiendo dónde está la solución para su problema. Amén. Porque dijimos que el problema a veces no es el problema. Amén. Vamos a suponer que el espíritu es el dueño de una casa. Amén. ¿Me va siguiendo? Vamos a suponer que el espíritu es el dueño de una casa, o sea que es el amo, ¿sí? El alma es el mayordomo. Y vamos a suponer que el cuerpo es el sirviente. ¿Amén? ¿Vamos bien? Ahora, el alma no es el dueño. El alma dijimos que es el mayordomo, ¿sí? El alma no puede hacer lo que quiere y lo que siente. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hay un espíritu, ¿sí? Y el alma debe sujetarse al espíritu. Decí conmigo, el alma debe sujetarse al espíritu. Amén. El alma fue creada para estar bajo gobierno. Por eso a veces no la podemos controlar, ¿vieron? Queremos pero no podemos. Intentamos pero parece que todo lo que hacemos no sirve, no alcanza. Porque nuestra alma tiene que estar sujeta al espíritu. Amén. Y entender esto es fundamental porque este es el orden de Dios para nosotros. Amén. Esto afecta demasiado la vida del ser humano porque si nosotros nos abocamos solamente a la solución de los problemas en nuestro cuerpo, en nuestra alma, ese no es el diseño de Dios para nosotros. Amén. Debemos entender la obra de la cruz. La regeneración, poder experimentar en nosotros el nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios dice a nuestro espíritu que somos de Él. Amén. El Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que nosotros le pertenecemos.
nuestro espíritu le dice a nuestra alma que somos hijos de Dios. Y nuestro cuerpo puede experimentar lo que nuestra alma siente. Y por eso ya no estamos afanados, por eso ya no estamos estresados, por eso ya no estamos afligidos, porque estamos conectados al Padre, porque respetamos el orden, porque hemos entendido que lo principal es poder estar conectado con el Señor. Porque si escucho la voz de Dios, lo que Él me dice, ¿sí?, ya todas esas áreas van a estar sanas y restauradas, porque vamos a tener verdadera identidad. Mira, hermanos, yo no sé por qué Dios hoy quiso que hablara acerca de este tema, pero saben que el problema del alma es tremendo en este tiempo. Y hoy el Señor nos está diciendo que es necesario que podamos nacer de nuevo, que podamos recibir esa regeneración. El cristianismo, el evangelio no es conocimiento, el evangelio no es religión, el evangelio no son ritos, no son formas. El verdadero evangelio es poder ser regenerados, que podamos volver al principio, volver a hacer eso que el Señor, ¿sí?, ya hizo por nosotros, ¿sí?, porque ya Jesús hizo todo por nosotros. Él ya dijo consumado es. Y Él nos da una nueva identidad, Él nos da esperanza, nos da fe, nos da fuerzas para que podamos llegar a ser eso que Él ya predestinó para nosotros en su eternidad. En su eternidad vos ya sos sano, ya sos salvo, ya sos libre, ¿sí? Ya no hay cadenas que te aten. Eso es lo que el Señor ya dijo de vos. Ahora, es nuestra decisión decir hasta dónde quiero yo tomar y experimentar lo que el Señor Jesús ya hizo en esa cruz por nosotros. ¿Cuánto de Dios querés que Él revele en tu vida? ¿Cuánto? Él es fuente inagotable. Hay misterios de Dios que todavía tienen que ser revelados en cada uno de nosotros. Pero ¿por qué nos conformamos con poquito? ¿Por qué nos enfocamos en pequeñeces cuando todas nuestras respuestas es cuando estamos unidos en el Espíritu al Padre? Porque de esa manera nuestra alma y nuestro cuerpo se van a sujetar, ¿sí?, a Dios. ¿Y qué cosa mejor nos puede pasar que estar unidos a Dios cuando Él tiene todo lo mejor para nosotros? ¿Saben qué dice en Romanos 8, 26 y 27? Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu, el Espíritu de Dios que está en nosotros, amén, acude a ayudarnos. ¿Cuántos muchas veces se sintieron débiles, que no podían? Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, ahí estamos hablando de alma, amén, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros podemos entender esto, estamos entendiendo todo. Amén. Necesitamos unirnos al Padre, uno con Él. Amén. Uno con Él, para que ya el enemigo no tenga arte ni parte en nosotros. Ya no va a poder entrar en nuestra mente. Ya no va a poder entrar en nuestro corazón, porque nosotros tenemos la identidad de hijos de Dios. Lo que Él dice que somos, somos. Lo que Él dice que tenemos, tenemos. Lo que el Padre predestinó para nosotros, eso va a ser, no otra cosa. Porque el enemigo lo que quiere hacer en nosotros es venir a engañarnos. Así como dijo esa niña, él es mentiroso. Yo no me quiero sacar la foto con Superman, porque es mentiroso. Dijo que tenía poder, pero no tiene poder. Porque el verdadero poder lo tiene el Señor. Amén. Te invito a que te pongas de pie.
Dios es todo lo que necesitamos. Amén. Dios es todo lo que necesitamos. Hemos leído esta palabra de que tenemos que pedirle al Señor sabiduría. ¿Cuántos le van a pedir sabiduría al Señor? Amén. ¿Saben qué dice en el libro de Salmos 73? Mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Cuántas veces dijimos esto? Mi carne y mi corazón desfallecen. A nivel del alma estoy... Corazón, mal. Alma, mal. ¿Sí? Mi carne también, porque mi alma le dijo a mi carne y mi carne se enfermó. A veces nos enfermamos porque hay otras áreas de nuestra vida que están mal y el cuerpo las siente, repercute en el cuerpo. Amén. Y a veces estamos así y decimos, Señor, mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Qué quiere decir? No doy más. Ya no doy más, le estamos diciendo a Dios. Pero ¿saben qué continúa diciendo el salmista? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué estaba queriendo decir ahí? Si yo estoy conectado con el Padre, hay esperanza. Puede ser que esto que esté pasando sea momentáneo, porque me dice el Señor en su palabra que va a haber pruebas, dificultades, que va a haber batallas que atravesar. Pero Él estaba declarando que, aunque su carne y su corazón estaban pasando por una situación difícil y sentía que ya no podía más, que en Dios había esperanza, que Dios era su alimento, que Dios era su porción, que de Él venía la salida, que Él era su socorro. Amén. Levanta tus manos en esta hora y ora al Señor y decirle, Señor, quizás en esta tarde vine de esta manera, quizás en esta tarde vine sintiendo que ya no podía más, quizás recurrí a muchos lugares, Señor, quizás golpeé muchas puertas, Padre, para encontrar salida y nada de eso hallé, Señor, pero en esta hora tu palabra, Señor, ha sido revelada a mi corazón. Esta palabra poderosa, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque así como el salmista, podemos entender y podemos decir, Señor, aunque yo esté hoy en esta condición,